Y no hay que olvidarnos que México tiene de los primeros, si no es el primer lugar, en tasa de obesidad en la población. Y tasa de obesidad infantil. Infantil ya somos el número 1. Lamentablemente, o sea, yo no sé cómo no, como país no podemos tener el número 1 en medallas de o en deporte o en ciencia, tecnología. Tenemos el número 1 en obesidad infantil ya. O sea, ya superamos a Estados Unidos y eso es una cosa gravísima. Gravísima. Y seguimos teniendo el segundo lugar en población adulta, ¿no? Afecta a más del 75% de la población en México y a más de 36.5% de niños. Y justo es esto, cuando alguien ya dice me voy a poner a dieta o que los mandan al doctor y que les dicen tienes que bajar de peso sí o sí porque tu salud va en riesgo o va de por medio, entonces es cuando queremos bajar en un mes 15 kilos, 20 kilos y hacemos, recurrimos a Google, ¿no? O a TikTok o a estas plataformas que hay muy buena información, pero también hay mucha mala información, desgraciadamente. Sí, de acuerdo. Y la desesperación nos lleva a buscar las medidas más restrictivas para bajar de peso. Y puede ser desde medicamentos controlados hasta cosas naturales que pueden comprometer incluso la tiroides o algún otro órgano y solo porque queremos bajar de peso. Entonces es bien importante también que digamos, yo siempre les digo, ok, tenemos que bajar 20 kilos. ¿Cómo los vamos a bajar? A lo mejor el primer mes te va muy bien. Una dieta a lo mejor restrictiva, pero que ha funcionado para también hacer la proyección de hábitos, que al final todo se trata de hábitos, ¿no? En hombres una dieta cetogénica regulada y que sea magra, no más de 3 meses porque es incompatible también con la vida, ¿no? Claro. Una vez que vamos monitoreando a ese paciente, yo le voy explicando, así como va haciendo los hábitos, decirle, oye, si tú te tardaste 10 años en llegar a 120 kilos, no esperes en un mes bajar a 70. Es lo ¿no? que yo le digo a mis pacientes, o sea, ¿cuánto tiempo te llevó estar en las condiciones en las que estás ahorita? Y pretendes que en una semana, ya sea con dietas milagro o con productos milagro, pues reduzcamos ese tiempo a 1 semana, 2 semanas, sin hacer ejercicio, con una alimentación, o sea, comiendo lo mismo. Claro. Porque esa es otra de las cosas muy importantes. La calidad y la cantidad del alimento que debemos de consumir. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto y es sabido de que nuestra población prefiere un vaso de Coca-Cola que un vaso de leche o que un vaso de agua? O un vaso de agua con fruta. O un vaso de agua con fruta, digo. Bueno, aunque tenga azúcar, pero siempre va a ser en primera, si hacemos un agua de fruta, va a tener, si le echan azúcar, habrá que medir la porción de azúcar, pero tiene al menos 3 ingredientes, nada más contra la Coca-Cola o algún otro refresco que tiene por lo menos 20, ¿no? Sí, de acuerdo. Y causa también cierta inflamación a nivel intestino. Una gaseosa por el exacto. Claro. Hola, bienvenidos a una emisión más de Salud para Todos Radio Online. Los saluda su servidor, el doctor Jaime Kleiman, médico ginecobstetra que tengo mi sede aquí en el Hospital Español y en el Hospital Ángeles de las Lomas. Tengo estudios de maestría en ciencias médicas, certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y por el Consejo Mexicano de Medicina Legal en Ginecología y Obstetricia. Peritaje en la especialidad. Exactamente, con peritaje en la especialidad de Ginecología y Obstetricia. Estamos transmitiendo desde el Centro de Investigación y Desarrollo Dr. Alfonso Álvarez Bravo en el Hospital Español. Cabe mencionar que este es un programa sin fines de lucro. Les presento a mi co-conductor, el doctor Ernesto Santillán, que tiene su base aquí en el Hospital Español, médico traumatólogo y ortopedista. Nos pueden seguir por Facebook, YouTube, Instagram y TikTok como @Salud para Todos Radio y escuchar los podcasts por Spotify, Anchor, Google Podcast, iTunes y demás plataformas digitales.
Como Salud para Todos Radio Podcast, y el día de hoy vamos a hablar de algunos temas, entre otros, vamos a hablar de productos dietéticos, milagro, dietas. Ahorita hago la presentación cuando llegue nuestra invitada Daniela Tomás, pero aprovechando que no ha llegado y justamente platicando antes de empezar esta emisión, pues se celebra, se conmemora, más bien no celebramos, conmemoramos 39 años de aquel fatídico 19 de septiembre, que fueron los sismos aquí, el sismo, pues los sismos 19 con y mayor 20. repercusión. Y bueno, pues estábamos platicando sin entrar a cuestiones religiosas, de que pues cuando te toca, Aunque te quites. y cuando no, aunque te pongas. Así es. Y bueno, pues estábamos también platicando de las cuestiones éticas y surgieron las dudas, ¿no? Entre nuestros radioescuchas, de que pues en un momento dado ¿qué hacemos? Y de hecho nos ha tocado vivir, no exactamente, tienes prendido tú. Nos ha tocado vivir, pues ¿qué ha pasado? O nos ha tocado vivir algunas experiencias de sismos, no específica el del 85, en el que pues éramos nosotros residentes de la especialidad apenas, y que nos tocó vivir pues esta tragedia pues un poquito más cerca. Pero surgió la duda de qué hace un médico durante una intervención quirúrgica si es que hay un sismo. ¿Tú qué opinas, mi querido Ernesto? Para las personas que nos están escuchando, es por demás consabida y difundida la situación de que la población en general, punto número 1, independientemente de donde esté, no debe de gritar, no debe de correr, no debe de empujar, y si está en alguna dependencia o en alguna unidad habitacional, no hacer uso del elevador ni del punto más vulnerable, que son las escaleras. Lógicamente, para ello se tiene que tomar en cuenta siempre lo que son las rutas de evacuación, y para nosotros, que hasta inclusive en esta transmisión, aunque exista la posibilidad de simulacro, si son las 11 de la mañana, como estamos en el último nivel de este edificio, obvio, al hacer uso de las recomendaciones que por ley y por organizaciones civiles de seguridad debemos de acatar, no nos vamos a mover. Desde Estamos en el último nivel. piso. Desde el punto de vista que para muchos de los que nos escuchan, se piensa que, por ejemplo, en quirófano, nosotros, al igual que como cualquier persona, pues sí entramos en una situación de ansiedad, angustia, pudiera ser hasta desesperación, de acuerdo a nuestra formación y a las experiencias que hemos tenido con los sismos, pero hay un principio básico. Nosotros, como cirujanos en jefe o responsables de todo nuestro equipo quirúrgico, no podemos salirnos de quirófano. Así es. Nuestra principal función es proteger a esa persona que nos da su confianza, que se llama paciente, hasta el final. Existen ya recomendaciones en el team quirúrgico y en los hospitales, en el cual el anestesiólogo es la persona que debe de tener el número de nuestros teléfonos celulares, porque esa es una ventaja en la actualidad, para que ante alguna circunstancia en especial sea el único que se comunique con los familiares más cercanos de nosotros, al igual que la instrumentista. ¿Por qué es este hecho? Porque una de las situaciones que siempre se presentan es tratar de comunicarnos con nuestros seres queridos, y eso ocasiona
un bloqueo o saturación, De las líneas. y lógicamente todavía nos generaría más angustia de no saber en dónde están esos seres queridos. Así es. Hay una ley no escrita de como el capitán del barco. Ujú. El capitán del barco es si el barco se está hundiendo, teóricamente debe de ser el último en abandonar la nave. Ujú. Aquí en el quirófano, el cirujano, el que es el cirujano, es el capitán del barco de esta nave. Y por lo tanto, también debe de ser el último en abandonar la nave. O sea, si no ha salido el paciente, el cirujano no se puede mover del lado de su paciente, y vamos o sea, no es que sea su pertenencia ni que le pertenezca el paciente a nadie, no es pertenencia de nadie, pero hablando de justamente de la situación en un sismo, cuando el cirujano está en ese momento, él es el capitán del barco. Sí, de acuerdo. Y de acuerdo al tipo de procedimiento que se está realizando, en cada uno de nosotros, por la experiencia que podemos o no tener en la técnica a realizar, debemos de continuarla. Eso no hay vuelta de hoja. La otra circunstancia, como bien dices, es que independientemente de que alguien que a nuestro alrededor esté sufriendo las consecuencias de los embates del sismo, no podemos nosotros auxiliarlo hasta no tener la certeza de que el paciente, que por obvias razones está en un estado de inconsciencia porque está anestesiado, no esté protegido. Si sabemos que nuestro paciente ya está protegido, podemos auxiliar, parece paradójico, a nuestra compañera enfermera circulante, instrumentista y demás elementos. Afortunadamente, estos hechos han servido para que a nivel de nuestro país, de nuestra nación, se tomaran cartas en el asunto y fueran construidos, diseñados y confeccionados de acuerdo a este tipo de circunstancias, dos de los principales hospitales que concentran trauma en nuestra ciudad, que es el Hospital Victorio de la Fuente Narváez o Magdalena de las Salinas y el Hospital de Lomas Verdes. La otra circunstancia también que generó, porque siempre hay que tratar de integrar las malas experiencias o los malos momentos, y desde el punto de vista, aunque no esté en nuestra compañera Alicia, sublimarlos desde el punto de vista psicológico, para muchos de nosotros como médicos, y no voy a entrar en mayor detalle porque una de las finalidades es hablar con un lenguaje coloquial y entendible, lo que nosotros manejamos como el sistema ATLS, que significa el sistema de apoyo ante un trauma y ante una emergencia. Con esto lo que quiero dar a entender, como mencionó el doctor Kleiman, es que nosotros tenemos que llevar el liderazgo de las circunstancias que se tienen que manejar. Exactamente. Y hablando de ATLS, bueno, pues ¿por qué se llama ATLS? Uh-huh. Y cada una de las siglas es Advanced Trauma Life Support, o sea, soporte del individuo en trauma avanzado, vamos a llamarle así. Sí, eso es definitivo, porque volviendo al caso, nosotros debemos de pensar que como nación, como país, debemos de estar presentes y estar preparados ante las distintas circunstancias. Si no se trabaja en equipo, desde el punto de vista multidisciplinario o multiinstitucional, no vamos a avanzar en nada. Aprovechando, y ya para darle la voz y el voto
de confianza a nuestra magnífica invitada, nada mal sobre la mesa algo que ella va a tratar. Los sismos o el sismo, en este caso, que nos hace recordar circunstancias, pone de relieve las carencias y fortalezas que tenemos como país y como nación. Fue sorprendente cómo la iniciativa privada se volcó en ayudar a la gente damnificada en cuestión del tema que vas a tratar, que va a ser la alimentación. Y no lo digo desde el punto de vista, por favor, despectivo ni negativo. Por parte de nuestra institución, que es nuestro Hospital Español, o a través del voluntariado, se empezó a generar la elaboración de alimentos de alta calidad para la gente damnificada. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que cuando salían estas cuadrillas a las calles para alimentar a la población, no recibían el alimento adecuado. ¿Por qué? Porque no estaban acostumbrados a lo que era una ración de un sándwich, sin decir marcas, ¿sí? Aunque se enoje Memo Ochoa, ¿sí? Con una rebanada de queso, una rebanada de jamón, y párale de contar, porque no podía llevar mayor, entre comillas, número de elementos como pudiera ser su jitomatito, su cebollita y su chilito, porque lógicamente, como era para distribución masiva, se podía echar a perder, ¿sí? O podía deteriorarse el alimento hasta que llegara al círculo afectado. ¿Por qué lo comento? Cuando por X o por Z, en aquel entonces, que una cuadrilla me correspondió a mí controlar, me decían, ¿qué vamos a hacer, doctor, si la gente no quiere aceptar los sándwiches? A falta de pan, tortillas. Y nuestra población, nosotros estamos llegando a un nivel sociocultural bajo. ¿Y qué está acostumbrado nuestro nivel sociocultural bajo? Tortillas, frijoles, claro, y chile. Claro. Y a la gente que en un momento parece paradójico, sabíamos que tenía antes del sismo un negocio de vender sopes, quesadillas, etcétera, se le empezó a contratar porque ni modo, la población tenía que ser alimentada. Así es. Y puso de relieve las carencias que esperemos en Dios que ahora, y con nuestra invitada, se hable de la gran importancia que debe de tener nuestra alimentación en nuestra vida diaria, de acuerdo a nuestro índice de masa, entre comillas, corporal, peso, talla y actividad física en relación a nuestro género. Así ahora es. Sí. Ahorita te dar presento, nada más nos llegó un comentario de Alma Vitia. Dice, buenos días doctores, gusto en escucharlos. Ahora que tocan el tema de situaciones de emergencia, yo creo que es muy importante que todos sepamos también primeros auxilios básicos. De acuerdo. ¿Sí? El qué hacer o no cuando queremos ayudar a alguien, eso yo creo que es muy importante. Y ahorita que platicaste del ATLS, es justamente algo que nos norma justamente nosotros que hemos tomado ese curso, qué hacer y qué no hacer, porque también es muy importante qué no hacer y qué muchos hacemos. El qué no hacer cuando queremos ayudar a alguien. ¿Alguna recomendación de dónde obtener información o clases? Gracias. Y Lilianino también nos manda saludos, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias a nuestros radioescuchas que están muy atentos a nuestra transmisión. Y pues no sé si quieras dar algún comentario antes de pasar aquí con Dani. Una de las cuestiones, por obvio de tiempo, que nada más voy a enumerar, cuando nosotros queremos auxiliar a una persona que está lesionada, lo principal es, si no tenemos capacitación, no moverla. Claro. Punto número 2, si vemos que esa persona está inconsciente o semi-inconsciente, no tratarla de volver a la conciencia con algún golpe, algún estímulo externo, y sobre todo,
no embeberla en alcohol. En alcohol. Porque luego se embebe en Claro, para que alcohol despierte. y que respire, etcétera, etcétera. Y el alcohol, cuando se evapora, ocasiona hipotermia e hipotensión. Y el cuadro se puede agravar mucho más. Qué bueno que nos hace la recomendación esta radioescucha. ¿Por qué? Porque efectivamente, y ese es uno de los o de las finalidades de este programa, poner el dedo sobre la llaga de que nosotros no somos dioses. Debemos de trabajar desde el punto de vista de equipo a nivel multidisciplinario y multiinstitucional, porque este tipo de cursos debería de tener prioridad en lo que es nuestros sistemas o programas de educación, Claro. tanto para el educando, que son nuestros hijos, nietos, etcétera, como para la población en general. Así es. Es algo muy importante. Yo creo que todos, a nivel de lo que seamos amas de casa, seamos mecánicos, lo que sea, tenemos la obligación de tener un curso básico de primeros auxilios y efectivamente qué no hacer en casos de un problema con alguien que nosotros estamos viendo, porque no es raro la vez que alguien tiene algún accidente, lo tratamos de sacar del coche, Claro. lo tratamos de jalar, lo quitamos y si no estaba muerto lo rematamos O Sí, lo claro. lastimamos o más, lo ¿no? lastimamos Sí. más. Una persona que no iba a terminar cuadripléjico puede terminar, o sea, una persona que no tenía problemas a nivel de su columna en ese momento o que estaba inestable, por el hecho de manipularlo podemos hacer que tenga una lesión a nivel de su columna y lo dejemos Con paralítico mayor, de claro. el cuello para abajo, o sea, cuadripléjico, y eso pues eso es peor. No, yo y creo lo, que y la lo muerte. que señalas es muy cierto, ¿no? Porque todo va integrado, la alimentación, etcétera. En este tipo de situaciones que se manejan como siniestralidad, lo más importante es tener lo que nosotros en medicina llamamos una vía aérea permeable, de que puede uno respirar en lo que cabe en una forma más cómoda, y sobre todo, dándole más pie a tu comentario, el cuello es sumamente importante en que se debe de inmovilizar. Eso no hay vuelta de hoja. Aunque no haya signos Aunque o datos aparentemente no haya aparentes datos de lesión. de lesión, exactamente, eso yo Ok. creo que es muy importante. Y algo que también es muy importante y nos lo indica el curso de ATLS, son que lo primero que tenemos que tener es medidas de protección universal para el que está ayudando a la persona. Dicho de otra forma, nosotros nos tenemos que proteger a nosotros para que nosotros protejamos a la persona que está con un daño o algún problema. Pues es un poquito lo que pasa en el avión, ¿no? Que te dicen primero tu mascarilla, exactamente. te pones a salvo y luego ya puedes ayudar. Y otra cosa que me gustaría como poner ahí es que no hacemos es traer como una plaquita o algo si sabemos que tenemos alguna patología. Si sabemos que somos una persona que vive con diabetes, con cáncer o con algún tratamiento, ¿por qué? Porque luego con este apuro o con los que no somos médicos, queremos, ¿no? A lo mejor alguien que se le baja la O presión. somos atletas de alto rendimiento. ¿Cuántas veces no ha pasado Claro. que llega un atleta de alto rendimiento que normalmente esas personas tienen la frecuencia cardíaca más baja por su situación y por el tipo de corazón que Claro. han Claro. manejado, y de repente llegan y decimos está bradicárdico y le empezamos a meter medicamentos para subirle la frecuencia cardíaca cuando esa frecuencia cardíaca que están manejando es la normal para esa persona, y eso debe de estar en una placa. Claro, por ese corazonzote que tenemos, ¿no? Así, pero hay que saber porque si no luego no sabemos ni qué darle ni cómo reparar como Totalmente. algo y nos creemos médicos, ¿no?
O a lo mejor, ay, porque yo vi que le hace falta glucosa, entonces le meto un Gerber, ¿no? O algo así, que a lo mejor no es como la mejor opción. O cuando se baja la presión, ¿no? Le di azúcar. Y le doy Coca-Cola fría, justo, con ¿no? jugo de Exacto. naranja. No, y tenemos que seguir el A, B, C, D del American Trauma Life Support. Claro. Pues bueno, ahorita tendríamos y podríamos hablar de este tema 2 horas. Toda una semana, exactamente. Pero, en fin, Pero vamos a tratar de englobar. lo que vamos a hablar de lo que vamos a hablar el día de hoy es de productos dietéticos milagro o dietas detox. ¿Qué tan buenos y malos son? Y para esto tenemos a nuestra invitada estrella, Daniela Tomás, mercadóloga, nutrióloga, ontológica, ¿no? Sí. Ontoy. Aquí estoy. Es licenciada en nutrición, licenciada en mercadotecnia, máster en trastornos de la conducta alimentaria, nutrióloga empresarial, nutrióloga ontológica, conferencista, diplomado en disbiosis intestinal. Y bueno, pues... Y montañista. Y Eso montañista. Sí, ya, no, eso sí es lo más importante. Y lo más importante es que eres amiga nuestra y eso es yo creo que lo más importante y parte de aquí del equipo, y no es la primera vez que estás con nosotros, ya hemos tenido varias charlas contigo y la verdad es que es un privilegio tenerte aquí. Muchísimas gracias por aceptar nuevamente la invitación y este tema que es un tema que pues permea en toda nuestra sociedad, desde gente que muy pudiente, desde clase elevada, hasta gente que tiene pocos recursos. Y no hay que olvidarnos que México tiene de los primeros, si no es el primer lugar, en tasa de obesidad en la población. Y tasa de obesidad infantil. Infantil, ya somos el número 1. Lamentablemente, o sea, yo no sé cómo como país no podemos tener el número 1 en medallas o en deporte, o en ciencia, tecnología. Tenemos el número 1 en obesidad infantil ya. O sea, ya superamos a Estados Unidos y eso es una cosa gravísima. Gravísima. Y seguimos teniendo el segundo lugar en población adulta, ¿no? Afecta a más del 75% de la población en México y a más de 36.5% de niños. Y quiero hacer un paréntesis. El problema de la obesidad no es tanto el aspecto de la persona, ay mira, está gordito, sino todo lo que conlleva alrededor de esta enfermedad, porque es una enfermedad, hay que tomarlo como una enfermedad. La obesidad es una enfermedad y pues hay varios grados de obesidad, hasta obesidad mórbida, que ya nos hablarás de ella, pero lo que conlleva eso es un estado interno de inflamación interna, y ese estado interno de inflamación pues ya lo vimos y lo vimos cuando ahorita que fue la pandemia. ¿A quién se llevó la pandemia? A los que tenían sobrepeso, obesidad o alguna comorbilidad, alguna patología. Porque manejan una situación que se llama proceso de inflamación crónica, y que eso es un fenómeno que en nosotros como médicos es un factor de morbilidad. Así es. ¿Por qué? Porque puede ser hasta indirectamente causante de diferentes tipos de tumores. Así es. Entonces, no es nomás, ay mira, se ve gordito, o el bebé que tiene sus rollitos y dice uno, ay. Y tenemos una falsa creencia que hablando de niños, que mientras más gordito esté más sano. ¿No? Que es el niño Gerber. El niño Gerber. Y hace mucho tiempo también, hace muchas generaciones, fue signo de opulencia. Sí, entonces, claro, mientras más llenita estaba la persona, quería decir que tenía más poder adquisitivo. Ahora, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que desmitificar o tenemos que dar buena información
Porque una cosa, por ejemplo, es el IMC, ahorita lo hablábamos, el IMC, que es el índice de masa corporal, que es un valor que nosotros tenemos para categorizar el peso únicamente, pero no nos habla de composición corporal, que por supuesto a un IMC elevado, o sea, ya en un sobrepeso por arriba de 25, es un IMC de sobrepeso, y luego arriba de 30 obesidad y sus grados. Hay gente que rebasa los 35, increíble pero cierto. Cuando solo lo ves a lo mejor en kilos mortales, ¿no? Cosas Claro. así. Ya cada vez lo estamos viendo en personas más jóvenes, ¿no? Y hombres y mujeres, o sea, ya va parejo. Ahora, una cosa es el IMC, saber en qué categoría estamos como para saber después en nuestra composición corporal qué somos y de qué. Exactamente. Cuántos somos de grasa, cuántos somos de músculo. Completamente Y de acuerdo. algo interesante aparte del índice de masa Corporal. corporal, es importante señalar que una persona obesa, una persona gordita, vamos, no necesariamente está bien nutrida. Claro. Podemos tener un obeso desnutrido. Por supuesto, por Ujú. supuesto, Claro. Paradójicamente dices tú, no, bueno, por tiene- supuesto. está bien nutrido y no. No va de la mano. No. Aparte, lo que comentábamos de que es un estado de inflamación crónica, también el sistema inmunitario está comprometido. De acuerdo, Entonces, totalmente. si por dentro viéramos el sistema inmunitario, que a mí me encanta decir eso, son como los soldaditos que salen a reparar nuestro cuerpo, ¿no? Y que nos defienden de todo lo externo. Si este ya está comprometido por muchas veces es cuestión de elección. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos si hoy vamos a tener un plan de alimentación saludable o no saludable. Tenemos la decisión desde que nos paramos en un súper o en una tienda y ver si es una manzana o es una bolsa de papas. Hay gente que también tiene alguna otra patología que le impide, pero aún así es una cosa más de conciencia y de elección. Entonces, nuestro sistema inmunitario ya está comprometido. Eso es muy importante que lo sepamos, porque de repente es como, ¿pero por qué me enfermo tanto? ¿No? Porque están tan distraídos esos soldados que nos defienden, que no saben si defendernos de la inflamación crónica que ya tenemos desde hace mucho tiempo o de lo nuevo que está pasando. Y justo es esto, cuando alguien ya dice me voy a poner a dieta, o que los mandan al doctor y que les dicen tienes que bajar de peso sí o sí porque tu salud va en riesgo o va de por medio, entonces es cuando queremos bajar en un mes 15 kilos, 20 kilos y hacemos recurrimos a Google, ¿no? O a TikTok o a estas plataformas que hay muy buena información, pero también hay mucha mala información, desgraciadamente. Sí, de acuerdo. Y la desesperación nos lleva a buscar las medidas más restrictivas para bajar de peso. Y puede ser desde medicamentos controlados hasta cosas naturales que pueden comprometer incluso la tiroides o algún otro órgano, y solo porque queremos bajar de peso. Entonces es bien importante también que digamos, yo siempre les digo, ok, tenemos que bajar 20 kilos. ¿Cómo los vamos a bajar? A lo mejor el primer mes te va muy bien. Una dieta a lo mejor restrictiva, pero que ha funcionado para también hacer la proyección de hábitos, que al final todo se trata de hábitos, ¿no? En hombres una dieta cetogénica regulada y que sea magra, no más de 3 meses, porque es incompatible también con la vida, ¿no? Claro. Una vez que vamos monitoreando a ese paciente, bueno, yo le voy explicando, así como va haciendo los hábitos, decirle, oye, si tú te tardaste 10 años en llegar a 120 kilos, no esperes en un mes bajar a 70. Es lo que ¿no? yo le digo a mis pacientes, o sea, ¿cuánto tiempo te llevó estar en las condiciones en las que estás ahorita? Y pretendes que en una semana, ya sea con dietas milagro o con productos milagro, pues reduzcamos ese tiempo a una semana, 2 semanas, sin hacer ejercicio, con una alimentación, o sea, comiendo lo mismo. Claro. Porque esa es otra de las cosas muy importantes. La calidad y la cantidad del Sí. alimento que debemos de consumir. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto y es sabido de que nuestra población prefiere un vaso de Coca-Cola que un vaso de leche o que un vaso de agua? O un vaso de agua con fruta. O un vaso de agua con ¿no? fruta, Que digo. bueno,
ok, aunque tenga azúcar, pero siempre va a ser en primera, si hacemos un agua de fruta, va a tener, si le echan azúcar, bueno, habrá que medir la porción de azúcar, pero tiene al menos 3 ingredientes, nada más contra la Coca-Cola o algún otro refresco que tiene por lo menos 20, ¿no? Sí, de acuerdo. Y causa también cierta inflamación a nivel intestino. Una gaseosa por el exacto. Claro. Aquí es muy interesante porque sea un programa diferente en vivo, no hay una situación de seguir un libreto o argumento previo, porque es para ustedes que nos escuchan. ¿Cómo las circunstancias nos hacen cambiar? Por ejemplo, en mi especialidad, que es la traumatología ortopedia, cuando teníamos un problema de falta de sustrato o tejido óseo, normalmente tomábamos injerto de lo que es las crestas ilíacas, que es a donde se sostiene nuestro cinturón. En la antigüedad, y hasta vamos a tratar todo esto de llevarlo en una forma coordinada por el día que se celebra hoy, que no debería de celebrarse, sino recordarse, hablando en un momento dado, como dijera Alicia, que no está. Nosotros tomamos el injerto de la cresta ilíaca derecha. A razón de estos acontecimientos, qué bueno que ya tenemos sustrato, vamos a llamarle, que nosotros podemos solicitar sin dañar más al organismo. ¿Por qué lo comento? Porque cuando por X o por Z necesitamos tomar injerto de nuestro cuerpo, ya no se hace de la cresta ilíaca derecha. Se hace, si se requiere, de la cresta ilíaca izquierda. Porque automáticamente ante un suceso de siniestralidad, si hay una herida en el lado derecho, se presupone que esa persona ya fue operada de apéndice, sin necesariamente tener ese procedimiento quirúrgico. ¿Por qué lo comento? Porque en relación a lo que están ahora señalando, debemos de tomar en consideración, número 1, el grupo etario de la población a la cual va a ir, entre comillas, recomendado un proceso de educación formal o a nivel general. Número 2, ¿cuáles son sus requerimientos calóricos? Claro. Número 3, ¿cuál es la circunstancia de alimentación? Porque no se trata de satanizar ningún aspecto. Hay situaciones en las cuales nos decían, estamos de acuerdo en que Coca-Cola puede ser una industria nociva para nuestra salud, pero desde el punto de vista económico es sumamente importante y parece paradójico, es de las industrias o empresas que más protocolos de educación alimenticia tienen a nivel mundial. Porque también, el problema no es la cantidad, claro, es la calidad. Y la otra circunstancia, que si todo esto no va en una periferia aprovechando este contenedor, a que debemos de tener actividad física, lo que ustedes mencionan, podemos tener una dieta magistral, pero si no nos movemos, claro, ¿cómo vamos a consumir esas calorías que nos da esa dieta magistral? Eso, y también ya niños y personas adultas manejamos un nivel de estrés, una liberación de cortisol que aumentó incluso de la pandemia para acá. Y digo de la pandemia para acá porque aunque ya no estamos encerrados ni mucho menos, yo ya venía con dolor de cuello porque el tráfico estaba pesadísimo y a veces ni siquiera sabemos que estamos estresados, o una mala alimentación y una mala hidratación también nos lleva a estos niveles de cortisol altísimos. Entonces, en niños, antes no lo veíamos, tal vez porque los niños salían a jugar y era como otro tipo de época, ¿no? Yo me acuerdo jugar coleadas, patines, y ahorita están enchufados en una tablet. Claro. Porque si no la inseguridad, que si no porque lo que sea, o porque no hay tiempo para sacarlos. Entonces, yo creo que es un estilo de vida integral. De acuerdo. ¿No? O sea, desde visitar a los médicos que tenemos dentista, ortopedia, todo, porque hay gente que pisa chueco, que se lastima las rodillas y que solamente necesita una corrección de postura, ¿no? De acuerdo. Pero no damos no tenemos esa cultura de prevención.
Entonces, esa educación, yo soy una fiel creyente que desde niños tienen que ir esa formación. Ok, los adultos es un poquito más difícil cambiarlo, pero no es imposible. Y si desde niños recibimos este tipo de educación y estamos viendo todo el tiempo con que el refresco, el refresco a lo mejor, como decimos, no es satanizarlo, pero es algo innecesario. Ahora, la industria alimentaria alimenta nuestro PIB, nuestro Producto Interno Bruto. De una persona que decide, uno, a lo mejor yo digo, ok, tienes una adicción fuerte con la coca, con lo que quieras, va. Un vaso de coca, un vaso con agua. Vaso y vaso. Hasta que llega un punto en que cuando la persona es consciente realmente, que no tienen que ir a un médico y decirle tus riñones están fregados, entonces te tienes que quitar el refresco sí o sí, o tu intestino, porque no solo son los riñones. El tema de la bebida carbonatada, o sea, te puede dar también en la Mauser, en el intestino grueso. Claro. ¿No? Y ni siquiera sabemos por qué estoy inflamado todo el tiempo. Sí, de acuerdo. Y la formación de divertículos. Claro, la mala digestión, o sea, el tema de la adicción también al nivel del cerebro, ¿no? El estado de ánimo se altera. Entonces, que esa es otra. Sí, claro, no es nada más como que los productos milagro o las dietas para bajar de peso. Aquí hay varios productos, ¿no? Desde los que requieren receta médica, que, o sea, abriéndolo puedes estar tomando hormona tiroidea, puedes estar tomando algún anorexigénico que actúa pues a nivel hipotálamo. Entonces yo siempre les digo, ok, te quieres tomar un chocho, está perfecto. Pero eso es lo que va, o sea, yo siempre les explico las letras chiquitas. Uno, yo no puedo prescribir, ¿no? Y yo les digo, yo no te lo recomiendo, ¿por qué? Porque, ok, al principio, o sea, es imposible que no tenga hambre. Y cuando se te baja el efecto del chocho, que es liberación prolongada, entonces puede, no siempre, un estado de ansiedad, ¿no? ¿Por qué no mejor vamos educando ese cerebro y ese estómago a que la capacidad gástrica del estómago se reduzca y el cerebro, pues... Educar a nuestro organismo y no nada más, o sea, educarlo en... Lo que comemos, educarlo en lo que no debemos de comer. Digo, si ahorita me dan una Coca-Cola, me la tomo y se acabó. O sea, no por el hecho de tomarme ahorita un vaso de Coca-Cola, ya falte claro. a un problema. No, un vaso de Coca-Cola a la semana o una cerveza a la semana no tiene ningún problema. Educar, ese tipo de educación, o sea, y no agarrar la Coca-Cola como, o sea, y digo Coca-Cola como decir Pepsi-Cola, como claro, decir como refresco. Refresco en general. Digo, quiero que se tome para no estar en contra específicamente de la Coca-Cola, pero ponemos el ejemplo de la Coca-Cola porque es lo que más vivimos. Y otra cosa que también debemos de educar a nuestro organismo, y yo se lo digo a mis pacientes, es justamente el poder ir al baño todos los días y educar a nuestro intestino. O sea, ustedes me van a decir, este cuate está loco, ¿cómo voy a educar a mi intestino? Pues sí, claro. Sí, señoras y señores, sí se puede. Nosotros podemos educar a nuestro intestino, nosotros podemos educarlo en cuestión de que si yo al principio pues quizás no vamos a tener un buen efecto, pero si yo todos los días le doy 10 minutos a mi intestino para evacuarlo, cosa que en esta vida se me está haciendo tarde, no voy a llegar,
pues ni modo, Angelito, despiértate 10 minutos antes para darle esos 10 minutos reloj en mano. Claro. A ese intestino, sentarte en el trono. Sí, Siempre les he dicho, y con el banquito, si se puede, ¿no? El banquito que es la posición que deberíamos de hacer popis. Ajá. Exactamente. Claro. Educar a nuestro intestino. O sea, yo siempre les digo a las pacientes que se lleven el TV novelas. Es lo que te iba a decir. Que se echen los chismes, ¿no? Léete los chismes. Léete los chismes. Exactamente. Que si ya le puso los cuernos, no sé. Sí, justo. Que si la novela, que si no. 10 minutos. Esto, claro. No hubo éxito, me paro y me voy. Pero es una constante, como todo, ¿no? Y Es al día una disciplina, siguiente, es una constante. Y no tomar medicamentos, porque esa es otra. Voy a tomar medicamentos que son latigazos al intestino y hacen que ese intestino se haga más perezoso aparte. Y si no le doy ese medicamento, vamos a tener Es muy interesante todo porque me gusta el que en este tipo de tema, charlas, se ponga de manifiesto una vez más que nosotros somos seres biológicos en nuestro organismo, psicológicos que pensamos y sociales porque involucra todo lo que es nuestro medio ambiente. El día de ayer puse de manifiesto lo que es la comunicación y tener los elementos de juicio para tomar una mejor decisión. Por obvias razones, y aunque son personajes del dominio popular o público, transmitían un programa en el cual la mayoría son mujeres, y una principal señalaba que en alguna ocasión ella empezó con un problema de dolor a lo que es la hemicara del lado izquierdo, del hombro y de lo que es la región perimamaria. ¿Cuál es la circunstancia? Porque vamos a hacer un ejercicio de reflexión. Con esos pocos datos, dependiendo de la especialidad que uno puede tener, uno podría presuponer en mi especialidad que era un problema de columna cervical. A lo mejor un cardiólogo dijera, vamos a tomar un electrocardiograma por la irradiación del dolor, etcétera, etcétera. Para no hacérselas de cuentos largos, supuestamente en una, vamos a llamarle visita a un centro de esparcimiento común, en uno de los juegos, lógicamente el sistema de protección comprimió mucho la mama y en ese momento ella volvió a tener ese dolor que se volvía a repetir. ¿Cuál es la circunstancia cuando señaló que le estaba llamando la atención y que iba a consultar a un médico? Bien hecho. Va a consulta al médico, el médico le explora y técnicamente, y no porque involucre tu especialidad, dice que la valore un ginecólogo. Ok, la valora un ginecólogo y le dice, aparte de su equipo, vamos a hacerle un estudio de mamografía y un ultrasonido. Lógicamente le pasa nuevamente el ultrasonido y que hasta para muchas mujeres este es un estudio de escrutinio muy importante y se da cuenta la persona que le realiza el estudio que esta persona tiene prótesis mamarias. Entonces, ese dato no lo había expresado. Y entonces, cuando va con la gineco y le expresa el estudio, dice, aquí hay algo que no checa. Para no hacerlo esto más prolongado, va y lo que tenía esta persona es que tenía un implante roto. Y lógicamente, al tener el implante roto, estaba condicionando una irritación del plexo nervioso y que le daba la sintomatología. Punto y aparte. Otra de las personas invitadas por la cuestión a la cual se dedica estaba oscilando en que de acuerdo al personaje tenía que aumentar de 20 a 30 kilos para interpretar en una película y que posterior a lo que era ya la producción de ese filme tenía que bajar en X tiempo esos 20 kilos que había adquirido y que lógicamente se daba cuenta que ya no era tan sencillo, ¿sí? Disminuirlo. A lo que voy es a lo siguiente. Mientras más información tengamos de un caso, mayores son las posibilidades de éxito. Hemos tenido problemas porque tan solo en los restaurantes como una situación única y exclusivamente de control de hipertensión arterial, se retiraron los aleros lógicamente de las mesas.
para personas que hacemos un poco de sondeo en medicina integral, ¿qué es lo que ha sucedido con personas mayores de 60 años? Uno, alteraciones por hiponatremia. Claro. ¿Cuál es la circunstancia que ahora me pongo en lo que es nuestras costumbres de estos días? Fuera de que nuestras madres nos prepararan las típicas milanesas y nos las presentaran con ensalada de lechuguita, jitomatito, cebollita, eran de las pocas ocasiones en que consumíamos rábano. Ahora que se vino tan de moda el pozole, dependiendo cómo le guste a cada quien, ¿qué es lo que sucede? Consumimos rábano. El rábano, en relación a lo que mencionaste de la glándula tiroidea, es sumamente importante. Claro. Pero no lo consumimos a diario. Y a alguien que se le ocurrió, que pasó como José José en su canción de La nave del olvido. Si nosotros lógicamente utilizamos la sal, fue un vehículo, vamos a llamarle, excelente para iodatar esa sal. Y en un momento dado llenar los requisitos para que nuestro órgano, que se llama tiroides, tuviera el sustrato necesario para trabajar. A lo que voy es a lo siguiente: en todo problema se tiene que ver desde un punto de vista multifactorial, multiinstitucional, factor educativo y tener presupuesto para educar. Algo que me gustaría comentar antes de seguir platicando de los productos milagros es lo de la sal. La gente tiene súper estigmatizada la sal. Y algo que no saben, a lo mejor no nos han dicho tanto, es que sin sal también nosotros podemos tener un cáncer, ¿no? Claro. O hipotiroidismo subclínico. Que hay mucha gente que vamos caminando por ahí por la calle, ¿no? Y no sabemos ni siquiera que lo tenemos. Tenemos toda la sintomatología a lo mejor. Y únicamente es como de, oye, ¿y consume sal? No, eso sí no. Pero ¿qué tal las galletas? ¿Qué tal el azúcar? Claro. ¿Qué tal la harina refinada? Entonces... No, y además, la sal viene implícita en todos los latas, todos los jamones, o sea, Todo. Claro. los embutidos, enlatados, todas las, por ejemplo, hasta los cornflakes Claro. que están en caja tienen una Ahora, mayor cantidad de sal. Yo creo que no es, así como cada uno de nosotros tiene una especialidad, yo creo que la gente deberíamos, los que nos dedicamos a esto, a informar, deberíamos de estar sacando más información sobre esto, ¿no? Consume sal. No quiere decir que te eches todo el saldeo, ni mucho Claro. menos, porque tampoco es así. Ni la sal del Himalaya rosa carísima que cuesta 1,000-8,000 millones de euros, ¿no? O sea, es como un tema Claro. de sal, la fina, literal, ¿no? Así como cuando me dicen, ¿cuál es el mejor aceite? Eso sí, te cocinan con aceite de olivo, ¿no? Pero no entendemos que el aceite de olivo va en crudo, ¿no? Sí, O sea, claro. como que muchas cosas que luego por moda o porque alguien dijo, pues enriquecido con lo que sea, nosotros lo compramos porque creemos que es Girasol mejor. y no sé. Justo, cuando el mejor aceite es el de canola, el de maíz, El de para maíz. cocinar. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando lo recalentamos, los enlaces no son, no se hace trans, ¿no? Sí. Y el aceite de olivo, de aguacate, de todo ese rollo, sí, muy aguacate, pero si lo calentamos, ¡pum! ¡Bomba! Adiós. Sí, Así pierde es. propiedades. Claro, Así es. justo, y ya se vuelve un tipo de grasa mala, por así decirlo. Ahora, regresando como a la desesperación, o sea, nos vamos quitando de a poquito, cuando no vamos con un experto o cuando no vamos con un médico, o a lo mejor tengan mucho cuidado porque podemos caer con un médico que te receta, ahora que está muy de moda, el Ozempic, ¿no? Te recetan la plumita y te dicen, ok, para bajar de peso, pero no te hablan de las letras pequeñas, ¿no? O sea, yo no digo que esté bien o que esté mal satanizar, ni mucho menos. Uno, si somos conscientes que nos vamos a meter algo ajeno al cuerpo que no necesitamos, probablemente puedes tener una repercusión, ¿no? ¿Por qué no lo intentas de manera natural? ¿Por qué no cambiamos esos hábitos? ¿No? Porque todo nos va a llevar a un cambio de hábitos. Así Sí, es. claro. Te vas a dejar de inyectar el Ozempic y la pérdida de peso, cuando te haces consciente de la pérdida de peso, que es como si te pusieras una dieta cetogénica, porque aparte del medicamento, del fármaco, en cualquier fármaco, te mandan una dieta generalizada cetogénica. Así es. Alta en grasa saturada, o sea, yo cuando mando a mis pacientes a dieta cetogénica es lo más magro posible y es porque les explico, incluso en el cuerpo, qué va a pasar y estamos construyendo hábitos.
¿Por qué? Porque si la persona no construye esos hábitos y no cambia, viene el rebote. Entonces tu pluma del Ozempic, donde te dio náusea, diarrea, vómito, malestar y te la vas a pasar muy mal, a lo mejor y vas a gastar entre 5 y 6 mil pesos, ¿no? Dependiendo de la dosis también y el ajuste, pues vas a regresar a como estabas antes o subir más de peso. ¿Por qué? Porque no se hizo un cambio. Entonces hay que hacer un cambio en el estilo de vida completo. Así Claro. como somos seres biológicos, sociales, culturales, emocionales y todo, tenemos que ver la alimentación así. 100%. Sí, de acuerdo. Déjame, Tratar justamente, de responder a las preguntas. ya hay algunas preguntas y algunos comentarios. Por Qué ejemplo, bueno. Susana Correa, excelentes médicos, saludos. Gracias, Susana. Gracias, Susi. Saludos desde Costa Rica. ¡Ay! Bien. Súper interesante el tema, muchas gracias. Gracias. Saludos a Costa Rica. ¡Ay! La mejor nutrióloga del mundo, ¡Ay! Hasta me sonrojé. Víctor Eduardo, te mando saludos. Bien. Doctores, ¿cuál es la diferencia entre alimentos dietéticos y bajos en grasas o calorías? ¿Es lo mismo? ¿O cuál es la diferencia? Dice Marat. Podremos entrar en una categoría, productos dietéticos, y dentro de la categoría hay productos bajos en grasa. Obviamente, al momento de bajarle algo, azúcar o grasa, en automático se bajan las calorías, Ujú. ¿no? Porque hay que recordar que un gramo de Los grasa... productos light, vamos a llamarles así, ¿qué tan buenos o malos son? Ok, les voy a contestar como le contestaría a cualquiera de mis pacientes para ir entendiendo para qué son buenos. O sea, ¿qué tan buenos son? Claro. O sea, ¿cuál es como la finalidad de esa pregunta? Para bajar de peso, para llenarnos, para control de ansiedad, para muchas otras cosas que, por ejemplo, una persona que vive con diabetes, a lo mejor sí es bueno que consuma productos bajo en azúcar, por supuesto, por el tema de la glucosa en sangre o edulcorantes no calóricos, ¿no? El que quieran. Ahora, dentro de eso también hay que ver si nuestro intestino lo aguanta, porque hay intestinos que tampoco, por más fruto del monje o como cosas así que ahora salen, no lo aguanta el intestino. Entonces, ¿para qué son buenos? Dependiendo de qué es lo que quieres o qué finalidad o qué función quieres que haga, ¿no? Ahora están muy de moda así todo lo orgánico. Yo creo que lo orgánico es muy bueno, sí, siempre y cuando sepas qué comprar. Porque te venden así, hay estantes en el súper, ahí hasta lo veo gráficamente, ¿no? Así, el cereal o los churritos de nopal, que es como la gente cree que son dietéticos. Sí, claro. Y el churrito de nopal es mejor te comes unos rancheritos o una bolsa de papas Sabritas. Entonces, cuando vayan a escoger un producto dietético, agárrenlo, vean la etiqueta, vean los ingredientes también y podemos ver si realmente vale la pena o no. Así no vamos a ser conscientes. Ahora, en una dieta o en un plan de alimentación donde a lo mejor nosotros tenemos ansiedad por lo dulce, por lo salado, por lo crunchy, no necesariamente tienen que ser productos dietéticos, llenos de químicos. Puede ser productos naturales, bajando un poquito la porción, ¿no? Porque de todas formas, cuando nos hacemos consciente de, por ejemplo, hay una marca que a mí me gusta mucho, y la utilizo bastante, que son las Susalias, que son totopitos de nopal un poquito mejores que los totopos naturales, ¿no? ¿Por qué? Porque en cuanto a porción, ahí les va, 2 tortillas de nopal hacen una tortilla de maíz, ahí hablamos de los equivalentes. Entonces, si nosotros en nuestro plan de alimentación, que yo también a mis pacientes les mando chilaquiles sin ningún problema, porque el hecho de comerte unos chilaquiles no quiere decir que rompas tu alimentación, tu plan de alimentación, o que no vayas a bajar de peso. Me dicen, pero Dan, estoy bajando de peso y estoy comiendo chilaquiles, pues disfrútalos, ¿no? Pues Claro. sí, ¿no? Pero ya no le pones las 5 tortillas para hacerle un plato de chilaquiles, ya no le pones el bote de crema, o sea, los vas empujando a ser más conscientes de lo que se llevan a la boca. Entonces, llega un punto en que el producto light, o sea, yo sí aconsejo, por ejemplo, en las festividades o ahora que fue el grito y todos los antojitos, que ya se inauguró la época de aquí a fin de año, ¿no? O sea, ya septiembre, antojitos mexicanos, octubre, pues el Halloween, ¿no? Noviembre las posadas y diciembre, pues ahí te voy Navidad, ¿no? Entonces, Pan de muertos. claro, ya está, ¿no? Y ya hay en algunos lados Calabaza que ya con está. dulce, camote. Justo. Entonces es como planifiquemos, ¿no? Antes de decir, entonces estoy comiendo súper bien porque todo es light. Híjole, no necesariamente. Hay productos dentro de eso, como les comentaba, que sí podemos hacer modificaciones en ingredientes. En lugar de mayonesa normal, mayonesa reducida en grasa,
¿no? En lugar de a lo mejor yogurt o la misma mayonesa o la misma crema, utilizar el yogur tipo griego. Sí lo podemos hacer, pero Claro. también siendo conscientes que, pues, aunque sea light, si tú sobrepasas esa ingesta, Así es. Lo que mencionas es sumamente importante porque volvemos a caer al aspecto educativo. Y en relación o al propósito de este tema, tomé en consideración, uno, los buñuelos de X panadería que queda por aquí cerca, ¿sí? Y que hasta utilizaron los colores nacionales verde, blanco y rojo para que fueran atractivos. Y los bimbuñuelos o buñuelos que vienen de bolsita. uh-huh. ¿Cuál es la circunstancia de unos a otros? Me llamó mucho la atención porque lógicamente unos, los primeros, al gusto de cada quien, porque no es el paladar, es la lengua donde está el sentido del gusto, era más atractivo el sabor. Pero ¿cuál es la circunstancia en la otra? Que al voltear el contenedor viene el índice de calorías y me sorprendió que de esas 150 calorías en general, el 10% del contenido en gramos era en calcio. Parece paradójico. Uh-huh. ¿Por qué en un momento dado lo estoy señalando en relación a lo que están mencionando? Porque me gusta en ocasiones hasta ser anecdótico. Hay un comunicador muy famoso que precisamente en su programa noticioso preparó los famosos chilaquiles y se le hizo muy fácil, por eso es un factor educativo, prepararlos con tortilla de nopal. Como era un programa como aquí en vivo, pues lógicamente las gesticulaciones eran espontáneas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando terminó de preparar sus chilaquiles con tortillas de nopal, precisamente pasó el plato a los demás. Hubo unos que tal vez, como cuando estábamos en los programas de Chabelo, que te pasaban unos nuggets y tenías que decir excelentes, aunque por dentro decías esto en la vida lo vuelvo a comer, ¿sí? Unos por compromiso decían, ¿cómo están? No, delicioso. Otros, al primer bocado, para la gente que lo estaba viendo a través de la televisión, dijeron, le va a dar chorrillo, cabrón. Otro, lamentablemente, hasta se salió porque decía que tomaba los alimentos con su vaso acompañándolo de agua, como diciendo, yo esto no lo puedo vomitar, en fin. ¿Por qué? Porque es también en relación a los productos light. Claro. Si yo estoy acostumbrado a que consumo mayonesa convencional y añado, un ejemplo, el equivalente a una cucharada, y eso yo ya lo tengo registrado aquí en mi coco, el sabor, y lo cambio de la noche a la mañana a un light, porque también nosotros somos seres comunes y corrientes como la gente que nos está escuchando. Y en alguna ocasión veía a compañeras que le decía, oye, ¿tú todo lo consumes light? Sí, pero ¿por qué le pones tanta mayonesa? Porque para que me dé el sabor Pues no. de lo normal. Ajá. No, pues es que estás consumiendo 3 veces más la cantidad de uno convencional Así es. a Claro. uno light. La otra circunstancia es de que para nosotros que manejamos osteoporosis, osteopenia, hubo un boom en X o Z época de que todo era light. ¿Y cuál era la sorpresa? Que cuando veíamos principalmente a mujeres y tocábamos el tema de solicitar la determinación de vitamina D, calcio y valorar la calidad de sus huesos, estaban por los suelos. Claro. Por es eso cierto. ni muy muy ni tan tan. Aquí es buscar el equilibrio y el balance Claro. en base a una consulta de una profesional como eres tú, en base a una actividad física real que podemos hacer y en base, y una vez más cito a que no está Alicia, que alguien me decía, mire doctor, cuando yo estoy tranquilo, hasta bajo de peso. El cortisol. Pero cuando estoy, hay una explicación, qué bueno que lo señalaste, pero cuando estoy en tensión, que esto y que el otro, aunque no lo quiera creer, hasta el beber agua me engorda. Y digo, ¿por qué carajos me está pasando esto?
Esa es la respuesta. La respuesta es el cortisol, que el cortisol tampoco lo tenemos que satanizar, No, es importantísimo. claro, pero también cuando nosotros llevamos al cuerpo a límites, y muchas veces ni siquiera sabemos que estamos en este grado de estrés, porque puede ser desde mucho deporte, o sea, si yo no te como nada que no sea de mi plan de alimentación, por ejemplo, algo que yo he visto, ¿no? El simple hecho de no comer nada que se salga de tu plan de alimentación te genera estrés. Claro. Y a lo mejor no sentimos ese punzazo de cómo salen de las suprarrenales cuando si nos va a salir ahorita un león y tenemos que correr, ¿no? Claro. Sí, No lo sentimos, pero todo el tiempo estamos estresados. Ahora, si no tenemos una correcta hidratación, un buen descanso, buenos hábitos y no estamos en nuestro peso, pues nuestro eje se va a desconchimplar todo. Así de sencillo y así de fácil. Ahorita que estaban platicando esto, me acuerdo mi primera incursión en la televisión, cuando ahorita que dijiste de Chávez, cosas, estábamos ahí, llamaron a los niños, en aquella época niños, para un comercial en vivo de chaparritas, y entonces a uno le dieron una de uva, una de mandarina, ¿qué me dieron a mí? Una de toronja. Entonces todos los niños estaban con su chaparrita y yo así, tómatela, y yo no me gusta. No sé. Fue mi primer, y de ahí nos fuimos a otro programa, creo que era con Chabelo o no sé quién, y nos daban chocolate, y todos ahí tomando su chocolate, y yo nomás me le quedaba viendo chocolate, tómate, tiene nata. Y yo, fue mi primera incursión. Debut y despedida. Es que hay un por dicho eso y es ya verdad. no está ahí. Los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Y Nosotros yo, tuvimos híjole, un problema porque para la gente que convivió y que era un relax para los que teníamos niños pequeños en aquel entonces, los domingos, porque era encender el televisor, que ahora dijeran, no es encender, es con el control. Ok, con el control, sí. Y que al menos los teníamos o el teléfono así, claro, 2-3 horas entretenidos. ¿Cuál es la circunstancia? Que esos programas eran editados en relación a lo que mencionas, y que en alguna ocasión tuvimos la oportunidad de ir para que se grabara el programa disque en vivo, porque era en 2 partes, y de una o de otra forma nos pasaban lo que menciona los Doritos, y uno, como no está acostumbrado ni nadie le informa cuál es la dinámica del programa, varios nos pasaban que los fritos o las papitas sabritas, y lo primero que hacía ya después de cierto tiempo era abrirlos y consumirlos, y veías allá un condenado tribilín que te decía, no, por fuera de la cámara, sí, que no los podías consumir hasta que ellos te dijeran, y que después de consumirlo él te señalaba que aplausos, y uno se tenía que levantar y efusivamente aplausos. Para terminar el comentario de lo que te sucedió, de mis 2 hijos que llevé, a uno lo seleccionaron precisamente para un alimento que no sé si eran nuggets de pollo, veto a saber de qué madres, y que lógicamente pasó la primera catafixia, vamos a decir, y dijimos, pues ya le hicimos, a ver, lo que se gane está bien. Pero al final, como tú bien lo señalaste, estaban los 3, y para variar mi hijo estaba en la parte en medio central, les dan estos alimentos, y textual, lo muerde, lo empieza a masticar y le hace, guácala, esto sabe bien feo, corte, chica, descalificar y a la madre, y otra, ahora pasen otro, y ay señor, me regañaron y nos regañaron, que yo dije, últimamente yo ya me voy, ya me voy, ya estar aquí 5 horas sentado, ya me duelen hasta las nalgas, perdonen a la gente a nivel coloquial. Y si mi hijo no puede decir guácala, porque si dice guácala, es que ya tenemos que volver a editar toda esa parte del programa, y le digo, hijo, ¿por qué no te aguantaste y ibas por la bicicleta? ¿Qué bicicleta ni qué nada? Como no, dices, sí, eso sabe feo. Es precisamente la dinámica de lo que es la educación, porque aquí no tenemos, obvio, y por eso siempre es multiinstitucional y multidisciplinario, a los pediatras. Si nosotros no enseñamos a los niños desde pequeños a degustar un alimento, cualquier cosa a X edad que le presentes,
y no lo va va a a ser, aceptar. entre comillas, atractivo para ellos, así sean tortillitas y frititos de nopal o que rebajados con rábano No lo va a y aceptar. con lo que quieras y granola, no No. lo va a aceptar. Ahora, mientras más le ofrezcamos al niño de manera natural el alimento, o sea, nosotros tenemos como una regla, ¿no? De ofrecerle al niño 2, 3 veces seguidas. No, se le intenta otra vez a la semana. ¿Por qué? Porque es bien importante incluir variedad también, Claro. ¿no? Y hay muchas personas que que no tienen tiempo y recurren a las papillas ya hechas. Yo ahí, la verdad, no es como a manera de juzgar ni mucho menos, pero pues obviamente tu niño va a tener ya ese sabor como bien insertado, ¿no? Cuando le das, por ejemplo, un puré de camote, te lo va a escupir porque o sea, no tiene esos conservadores, Claro. ¿no? Claro. Entonces sí es bien Y la importante. cantidad de azúcar. Y que la también cantidad de es importante. azúcar, justo. Entonces, los alimentos, mientras más naturales se consuman, es muchísimo mejor. Y eso va en todos los ciclos de vida, no nada más en los niños. Ahora, en los niños, tu responsabilidad como papá o como cuidador es, te doy, ¿no? Te doy. Y hay una regla que también yo creo, y es de oro, y yo creo que las mamás o los cuidadores se desesperan demasiado, y es, tu niño no se va a morir de hambre. Que haga la pataleta que quiera, tu hijo no se va a morir de hambre. Claro. Porque se vuelve también un tema de, como hasta de poder, ¿no? Entonces yo lloro y hago un escándalo, y tú a mí me vas a dar lo que yo te estoy Lo que yo pidiendo. claro. Y la mamá o el cuidador o lo que sea, en tanta desesperación de ver a su niño también mal, ¿no? Claro. Pero entonces es a lo mejor un Es ratito una educarlo. forma de manipular a los papás, aunque parezca que no. Tenemos claro. varias Preguntas. varios comentarios, y algunas ya las respondiste. Dice, podían hablar de los Empic, el Redotex y alimentos naturales que se utilizan para bajar de peso, como la berberina, los test laxantes y demás. Es que los recomiendan mucho y no sabemos el daño que nos hacen. Excelente tema, felicidades, dice Susana. ¿Cómo Gracias, ves? Susi. Pues Ya hablaste de los Empic. De los Empic y de los test, el Redotex, pues obviamente hay dos, ¿no? El que trae hormona tiroidea y el que no trae hormona tiroidea. Que de todas formas, el Redotex, la base es un anorexigénico. Sí. No lo venden sin receta. No, es con receta. Por eso, cuando vamos a un nutriólogo, el nutriólogo no tenemos la capacidad para poder prescribir, o sea, no tenemos receta médica, ¿no? Cuando ya vamos a un médico, tal vez bariatra o ya alguien que se dedica a bajar de peso, te mandan tu chochito y te mandan una dieta cetogénica, que lo peligroso aquí es qué me estoy tomando, ¿no? O sea, ¿por qué no te mandan a lo mejor? No todos te mandan estudios, pero eso sí, el doctor es buenísimo, porque aparte te mete un diurético y aparte te mete un laxante. Y bajas porque Y bajas porque bajas, ¿no? O sea, comprometiendo realmente tu salud. Que no sabemos qué le estamos metiendo al cuerpo con esta desesperación, porque solo vemos el bajar de peso. Pero por dentro, ¿cómo están nuestros niveles de colesterol, triglicéridos? ¿Cómo está el hígado? Claro. ¿No? O sea, pero eso sí, o los remedios naturales, yo todos los días, hace poquito me pasó eso, una cucharada de vinagre de manzana, pero, o sea, en todos los días, en la mañana, en ayuno, yo, ¿y para qué te la tomas? No, pues, y aparte los pacientes te dicen como, pues, ¿qué? ¿No sabes? ¿No? Para regular los tonta o qué le justo, pasa. ¿no? Para regular los niveles de glucosa y de insulina en sangre. Y yo, ¿y quién te lo mandó? ¿No? Pues un gastro. ¿Qué no sabes? Y yo, un gastro. Y yo, a ver, ¿es tintura de manzana o vinagre de manzana, no? Porque si Sí, es tintura, claro. entonces, pues de nada sirve, ¿no? Si es de manzana, vinagre, pues puede que te sirva para muchas cosas, menos para lo que tú lo estás tratando de utilizar. Sí, tú te comes una torta, Ácido te acético. desayunas Claro. un pan dulce, ¿no? Entonces, ¿qué picos de glucosa y de insulina vas a regular? Mejor bajas la ingesta, te dejas de echar ácido al estómago, que muchas veces no funciona. Es ácido acético. Justo. Claro. Pues Muchas de estas cosas y hasta comentarios fueron en su tiempo, no sé si todavía sigan existiendo, y una de las prioridades de este programa es manejarnos ante todo con el aspecto de apoyo científico. Eran X o Z clínicas para disminuir de peso y que lo único que hacían era cambiar la presentación del fármaco y ponerlo en una bolsita transparente, casi como en los actuales gobiernos, de que todo es transparencia, pero de dónde viene, quién sabe. No Y preguntes. te ponían hormona tiroidea,
un poco de diazepam, Sí. un diurético y en ocasiones un catártico. Y te hacían la faramalla porque todo era de pesarte, medirte, tomarte la presión, todavía tiene producto, tome. ¿Por qué? Porque lógicamente no hay productos mágicos para disminuir de peso, porque siempre se debe de tener la base de lo que hemos hasta aquí al cansancio, señalar que es un check-up básico para cualquier especialidad o cualquier disciplina. ¿Cuál era la circunstancia? De que bajabas. Se hacía la presentación para la gente, y voy a utilizar el término porque lo señaló del Redotex y Redotex NF que había. ¿Cuál es la circunstancia? No, con hormona tiroidea a fuerzas bajas de peso, pero te voy a ocasionar un cuadro de ansiedad y angustia, pero con el diazepam te lo compenso. Justo. ¿Cuál es la circunstancia? Esto llegó a que muchas personas terminaran en el servicio de urgencias de distintos hospitales. Sí, o en psiquiatría también, ¿no? Claro. O sea, te vuelan. Y eso es bien importante porque, por ejemplo, después nos vamos a hacer ejercicio y no sabemos si podemos tener una taquicardia. Exactamente, ¿no? Ya lo tenías. Claro, ¿por qué? Porque te meten algo para elevarte, luego algo para meterte, luego algo para bajarte, entonces estás en un estado zombie, ¿no? Muchas veces. Y te da una sed terrible y te dan, o sea, también estos brotes de ansiedad. Ahora, cuando te lo quitas, nadie te dice que es un destete de poquito. Sí, claro. No, porque te lo quitas, pum, No, de pronto, uno es el rebote. Y dos, te agarran unas crisis de ansiedad porque ya no traes ese fármaco. Ya no traes el diazepam, ya no traes la hormona tiroidea, ya no traes el diurético, el catártico, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve? Si nosotros no cambiamos esos hábitos, nada pasa. Ahora, estos medicamentos están controlados y tienen una función para personas con de IMC de 30 para arriba, no de un 20, o sea, de 25, que puedes hacer un estilo, un cambio en tu estilo, ¿no? Y ya se soluciona. Ok, a lo mejor te tardas 6 meses en bajar, pero vas a bajar saludable. Claro. Pues vamos a pasar a un corte y regresamos con varios comentarios que tenemos aquí. Gracias. Pues, mi galleta. Nuevamente aquí con nuestra invitada Daniela Tomás, platicando sobre productos dietéticos milagro o dietas detox, qué tan buenos son y malos. Y bueno, pues tenemos algunos comentarios de nuestros radioescuchas. Si quieres los paso al aire. Doctores, gracias por mencionar estos temas tan importantes. Son los mejores. No sé si los temas o los doctores. Los dos, los ¿no? Temas, y los doctores. Bueno. Porque si son los alimentos dietéticos malos, ¿por qué no se regulan? Dice, felicidades, dice Susi. Si quieres, paso todos y... Ok. Doctores, ¿cuánto o qué hará, o a qué hora pueden los niños comer dulces para que no les afecten? Gracias, dice Araceli. Doctores, ¿qué es una dieta cetogénica y detox? ¿Qué es eso? ¿Nos podrían explicar? Gracias y felicidades por sus excelentes programas, dice Yadira. Felicidades a la mesa. Me encanta que hablen de estos temas que nos quitan lo burro. A veces comemos y no sabemos lo que comemos. Nos importa solo estar llenos sin saber cómo nos afectan. Gracias a mis médicos favoritos, dice Margarita. Gracias, Margarita. Gracias, también Mari. son los míos. Bueno, y todos los demás, pero y todos mis demás no, pero ustedes sí son mis favoritos. Doctores, ¿cómo funcionan los sellos que vemos en los alimentos que consumimos? ¿Es por cantidad o por toda la bolsa el daño que nos pueden dar? Gracias. Pues dice la porción. La porción. Exacto. Y son sellos de advertencia, ¿no? Eso fue una medida porque el etiquetado nutrimental o la tabla nutrimental no le hacíamos caso. Luego salió la frontal que está abajo, no le hicimos caso. Y luego tuvimos que sacar sellos de advertencia porque visualmente también, o sea, es como, ay, ya lo lees, ¿no? Tiene 5 sellos, mejor.
tiene Mejor lo exceso dejo, de carbohidratos, ¿no? Exacto. exceso de sodio, exceso Exacto. de todo. Ahora, cuando nosotros no sabemos realmente de dónde viene eso o cómo se contabiliza, entonces caemos en una crisis y un pánico, porque resulta que el 90% menos las bebidas tienen sellos, ¿no? O sea, y las bebidas inclusive alcohólicas, productos light que dice claro, producto light, exceso pero de azúcar, tiene exceso. sí, Exacto. sí. Yo encontré Curiosamente. unos merenguitos, que no voy a decir marcas porque no me acuerdo de la marca, pero dice exceso de azúcar. Y cuando agarro y veo el etiquetado nutrimental, digo, bueno, pues no está tan mal, ¿no? O sea, porque no todo es realmente como malo, ¿no? O sea, obviamente hay muchos ingredientes, por ejemplo, el exceso de sodio. Hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque si sobrepasamos la porción, entonces estamos teniendo bastante de ese etiquetado, ¿no? El exceso de azúcares, el exceso de calorías, o sea, es como un tema de advertencia para saber qué es lo que voy a comprar y cuántos de nosotros no hemos ido al súper o a la tienda y queremos a lo mejor lo que sea, lo agarramos y simplemente por el etiquetado, el sello, lo soltamos y buscamos otra opción. Así es. Eso es hasta inconsciente. Entonces es como la advertencia. Ahora, los productos light pues no están regulados como tal, pero, o sea, porque no te venden como prescripciones ya uno por familia, ¿no? Pero sí te ponen la leyenda de este producto es el consumo es bajo responsabilidad de, no se consuma en niños, ¿no? O sea, como que las advertencias generales o los datos generales para que tú puedas decidir si compras el producto o no, porque técnicamente no está mal. No, Sí, o sea, claro. no le están haciendo daño, o sea, todos los ingredientes se pueden consumir, ¿no? Ya cuando salen estudios específicos, a lo mejor que en alguien con hepatitis resulta que este producto hace algún efecto o que hace una interacción con con el medicamento, bueno, ya es distinto, pero de todas formas la industria alimentaria está protegida con eso, si no, no lo podrían vender. Todo esto es sumamente importante porque vuelvo a poner el dedo en la llaga. En alguna ocasión alguien me decía, ¿qué tiene que ver la psicología o la psiquiatría con ortopedia? Y la verdad, tuve que hacer una pausa, como si tuviera una crisis de ausencia, y contar hasta 10, y hasta dije, mejor hasta 20. ¿Por qué? Porque en realidad la psicología y la psiquiatría tiene cabida en toda actividad humana. Punto número 1. Punto número 2, no hay actividad profesional y de especialidad en la cual debería de contar, así como lo que es la psicología, dentro de sus herramientas terapéuticas o del equipo, a una, y no te doy palmetazo, nutrióloga. ¿Por qué? Porque la nutrióloga y lo que es la medicina del deporte son fundamentales para que en un momento dado se ejerciera una medicina preventiva, y parece mentira porque uno de los placeres de la vida es el comer. Claro. Pero comer en un momento dado sano, nutritivo, y que en un momento dado estuviéramos como si fuera Paquita la del barrio, dando un cheque en blanco a lo que va a ser desde tu niñez, tu adolescencia, tu etapa de adulto joven, a lo que es ya una etapa de vejez, es fundamental. Y aparte todo eso engloba un envejecimiento exitoso, ¿no? O sea, cuando volteamos a ver gente, a lo mejor no tan grande, de 60, 65 años, 70, que decimos, pero ¿por qué envejeció así? Es porque tiene una vida sin cuidados, ¿no? Ahora, en este mes es como mucho de, híjole, me hubiera puesto a dieta después del 16, y yo pregunto, ¿por qué? No, o sea, como ¿por qué después? Es que el pozole, y si tú supieras que el pozole es una de las cosas, uno de los platillos y antojos mexicanos más saludables que tenemos. Ahora, si lo acompañas con tus 3 tostadas, tus flautitas, tu refresco, el postre, ya no lo hace saludable. Pero hablando del pozole, que es uno de los antojos, o la base de nuestra alimentación, como por ahí salió un TikTok de, ¿qué son las enchiladas? ¿Qué son los sopes? De todo. Masa, tortilla, exacto. Claro. Todo es súper saludable. O sea, yo vuelvo a lo mismo, el restringir alimentos no va, porque aparte nuestra microbiota también necesita esta variedad de alimentos para que se alimente. Pero sí es ser consciente, ok, si te comías 15 tortillas, claro, pues, o sea, no, ¿en qué momento va a estar mal? En el desayuno más 15 en la tarde, porque hay gente que así come,
¿no? O a lo mejor te dicen, es que yo no, te como demasiada carne para no subir de peso o para hacer músculo, y es como, wow, no, ¿no? O sea, la carne y el músculo no, más bien el músculo no únicamente se hace con proteína, de hecho se depleta. Es lo que pasa en dentro de las dietas cetogénicas, cuando ya van a la ganancia de masa muscular, pues una dieta cetogénica no va a ayudar, porque lo único que hace es depletar el músculo, Claro. ¿no? Claro. La dieta cetogénica es una dieta sin Por carbohidratos. la gluconeogénesis, o sea, Exacto. la formación de glucosa a partir de proteínas Exacto. y grasa. Y grasa. Entonces, para la construcción del músculo necesitamos los 3 grupos de alimento, los 3 macros, que es la proteína, la grasa y los hidratos de carbono, sí o sí. Ahora, no quiere decir que vayas y te comas, porque ese es otro pensamiento que tenemos. Satanizamos los Una carbohidratos. pirámide, ¿no? Sí. La famosa pirámide nutrimental. Sí. Hubo un ejercicio psicológico muy interesante y que muchas veces hay estudios que son subliminales. En algunos centros comerciales, ojo, Ya me he comido. ¿cuál es la circunstancia? En el pan de dulce, Así estamos todos. el pan tradicional en tamaño costaba lo mismo que vamos a llamarle el micropan. Y mucha gente decía, ¿cómo es posible que esta conchota me cueste lo mismo que esta conchita? Y por X o por Z había personas que, como gente muy importante en la caricatura, como Catón, como Ríos, en fin, se ponía el dedo, dijera alguien, en la 100 o en la 99, de decir, ¿por qué es eso? Punto número 1, porque lógicamente el pan en presentación en pequeña cantidad estaba en esa presentación para la etapa infantil. Y costaba lo mismo que un pan de adulto, porque si hiciéramos uso de la psicología inversa y alguien nos dijera, es que este es el número de calorías que debes de consumir por ración en pan. Y alguien podría decir, entonces, esta conchota la podría dividir en 4, claro. Y ahí alimentarías tu economía familiar. Claro. Porque lo que esto es una dosis individual, una conchota no es para que te tomen para un comercial por el sabor, sino para que la dividas Y la compartas. convivas y compartas con los elementos de la familia. Claro. ¿Por qué lo comento? Porque no sé si hasta en ese, actualmente pues ya no salgo tanto a los centros comerciales y demás desde el punto de vista de morbosidad y ver si precisamente esta presentación original y presentación con menos calorías, que no es lo mismo que light. Te invito Claro. a que vayas al Matiz y pides una de las Uy, una concha. Una concha del Matiz, bueno. Pero lo mismo, y la mercadotecnia también, Claro. o sea, es como un tema, Hacen vas su al papel. cine, claro, vas al cine, el combo, ¿no? O sea, unas palomitas solas te cuestan, a lo mejor las chiquitas, no sé, 60 pesos, ¿no? Pero si te las llevas en combo, te llevas las Jumbo, 2 refrescos por 10 pesos más, 15 pesos más. Ah, pues sí me lo llevo. Y entonces, inconscientemente, hasta que no ves el fondo, dices, Claro. híjole, me zampé. Claro. O sea, yo soy peligrosa para algunas cosas y digo, me encantan las palomitas del cine. No, aparte antes era como ¿vas a querer palomitas? No, seguro. No te voy a dar. Ay, sí, como no. Me iban a meter la mano en las palomitas y salía la mano así, ¿no? Te Pero dije. te Claro. dije que no iba a dar palomitas. Una Claro, mordida. son mis palomitas. Claro. Pero tenemos que irnos quitando como eso. A ver, vamos al cine, sí, las palomitas. Es que cine sin palomitas no vale, no sabe. Hoy, yo digo, mejor vámonos quitando eso, porque mientras más codifiquemos la mente y el cerebro a cine igual a palomitas igual a cine, ¿no? O Claro. comida igual a postre. Entonces nunca vamos a poder hacer una reestructura y conexiones distintas para poder dar otra connotación a los alimentos, ¿no? Sí, Así de es. acuerdo totalmente.
porque precisamente son los reflejos, y por eso todas las ciencias, todo conocimiento humano está interrelacionado, integrado, porque es como muchas personas que dicen, no, yo no voy a comer ahorita. Ahí están los periodos malos de ayunos prolongados. ¿Por qué? Porque cuando me sirvan me voy a dar un atracón de que yo no soy de un plato de pozole, son 2 y medio. Y hablando de eso... Sí, y entonces empezamos a tener esos picos y esos valles en un tratamiento. Justo, porque podemos no comer en mucho tiempo. Entonces, hablando como de insulina, nuestra insulina basal está, pues es una, ¿no? Está así, el páncreas está trabajando normal. Y entonces no comemos a lo mejor en todo el día, pero nos sentamos y es una sobreingesta de carbohidratos y de comida y ¡pum! Vale. Claro, ponemos a trabajar en ese momento al páncreas muchísimo más de lo que puede dar, y muchas veces también por eso puede venir una diabetes. Sí, de ¿no? acuerdo. Que de repente decimos, ay, pero ¿por qué? Sí. Ay, Así pero es. ¿por qué? A ver, yo creo que está mal porque, o sea, no está mal, o sea, los laboratorios son uno, ¿no? La sintomatología es una, se le dijo. O sea, así yo tengo muchas personas que es como, pero no tengo antecedentes, no necesariamente tienes que tener antecedentes. La epigenética hace su magia, desafortunada o afortunadamente. Entonces, lo mejor que tenemos es esta cultura preventiva. Ok, si ya sospechamos de algo que te duela o algo que te salga que no es normal en tu cuerpo, perdón, ve al médico. ¿No? O sea, no es como de, ay, tengo un chipotito acá, pero yo creo que es porque tengo gas, ¿no? No, pues ve al médico. Lo que pasa es que no queremos luego pagar una consulta médica. Sí, y luego claro. las consecuencias Así es. son peores. Qué bueno que llegaste a ese punto. Lamentablemente, ese tipo de situaciones que actualmente se manejan muy ad hoc, dijéramos, de que todo debe de ser gratuito, todo debe de ser al acceso de todas las personas, etcétera, etcétera, ya debemos de cambiarnos esa mentalidad. La vida y la salud no es gratuita. Sí, claro. Requiere de una inversión día a día. Esa inversión, de acuerdo a cómo se ve el enfoque, es de distintas formas, a nivel económico, a nivel social, a nivel de actividades, a nivel de convivencia, a nivel del manejo del tiempo libre. Esa situación de que todo es gratuito y al alcance de todos es una verdadera falacia que aprovecho que estamos viviendo el mes en el cual celebramos nuestra independencia, y no voy a ser reiterativo ni voy a profundizar en el tema. ¿Y cuántas personas viven esclavizadas en la actualidad por una dádiva y que nos está condicionando que tengamos muchísimos problemas como país, como nación? Tengo varias preguntas y a ver si nos da tiempo de... Dice, doctores, si me comí algunos pozoles, ¿cuánto me tardo en bajarlo y cuánto daño me hace? Dice, gracias, dice Cecilia. Por lo pronto que invite. Exacto, O sea, hasta ya me dio hambre, ya me dio hambre. Los chiles en nogada. Bueno, Bien. ¿qué productos dietéticos sí son buenos y cuáles no? ¿A cuánta cantidad se deben de consumir? Gracias, dice Fabiola. Bueno, voy a ir contestando. Lo de los pozoles, mi primera pregunta sería, ¿en cuánto tiempo te los comiste? Y no es lo mismo un pozole Exacto. que un pozole. Ahora, si dentro de septiembre o de estos días nos comemos un pozole diario, bueno, realmente el cuánto tiempo me voy a tardar en bajarlo es como relativo, ¿no? ¿Cuánta actividad física haces? ¿Cómo está tu día? Y ahora, pues, ¿ya te lo comiste? Ya. Ahora, empecemos un régimen o un plan de alimentación saludable donde bajemos o eliminemos los excesos. Ese es el punto, ¿no? O sea, en estos momentos se está sonando y se está transmitiendo la alarma o alerta sísmica. Para las personas que están en el protocolo de simulacro, de acuerdo a las características en donde se encuentren, sigan las medidas señaladas. Nosotros no nos vamos a mover de aquí porque, como señalamos en un inicio, estamos en el último nivel de este edificio, de esta construcción. Y no podemos, una vez más, no correr, no empujar, no gritar, no desesperarnos, no podemos hacer uso de elevador,
ni de escaleras. Gracias. Seguimos transmitiendo. Pues muy bien. Entonces, doctores, es que no sabemos comer y si nos dicen que es una porción pequeña, nos agarramos el tarro de litro. Gracias, felicidades, dice Mari Carmen. O decimos, me voy a quedar con hambre. Luego la barrera, la resistencia, ¿no? Por ejemplo, si yo hubiera hecho un experimento y hubiera traído galletas y les hubiera dicho, aunque fueran las mismas, yo las hice, son sin azúcar, no sé qué, ya hubiéramos comido más de 3 galletas simplemente por pensar que no voy a engordar, ¿no? Claro. Y no tendríamos esa conciencia de las porciones. Entonces, antes de qué productos sí y qué no light, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es en la decisión de compra de qué va a estar en el refri de mi casa. Bueno, el mío ahorita está vacío, ¿no? Y hay un pepino. Pero qué va a haber es, por ejemplo, el yogur. Hacernos ese hábito de leer etiquetas para saber y poder escoger más allá de el producto light de 000, 00, 8 ceros, ¿no? Que de ceros no tiene nada. O sea, ¿de dónde viene? Pues nada más fue alguien que puso, esto mercadológicamente va a llamar la atención, 0, pum. O el pan, ¿no? O que al yogur le ponen sin gluten, ¿no? Entonces te lo llevas porque no tiene gluten. Claro. Cuando dices, bueno, es que de entrada el yogur no tiene gluten, ¿no? Claro. De entrada, ¿no? O sea, Pues sí. Pues sí, pero diciendo la verdad. Si lo acompañas claro, con un pancito, con un una pancito. galletita, ¿no? Pero son esas cosas que cuando haces como esa conciencia o alguien te dice, dices, bueno. Sí. Y ese yogur te puede costar 200 pesos, ¿no? Claro. Porque no tiene gluten. ¿Y en qué te nutre? Y no están mintiendo. No están No, mintiendo. porque ahora es como el ser humano, que es un elemento, vamos a llamarle un individuo, de experiencias y anécdotas. En alguna ocasión, en relación a lo que mencionas, no, tú puedes venir a los próximos programas y traer tus galletitas. Y no las vamos a ten la comer seguridad igual. que las vamos a pero si hago consumir. pero si hago doc, unas bien buenas. No les voy a traer, importa. sí. ¿Por Entonces qué? les voy a traer. Porque estando en Corea del Sur, ¿qué sería uno de los hombres sin las mujeres? Se vuelven Nada. locos. Porque eso de nada más jugar dominó y tomar cerveza ocasionaría graves problemas. Nosotros le ponemos ese toque de magia. Imagínense la escena. Una compañera médica consumiendo una hamburguesa generosa. De 3 pisos. Y a la mitad señala, es la mejor hamburguesa que he probado en mi vida. Y un compañero pensando en que la carne que estaba en esa hamburguesa es de las famosas reses que ves que están, exactamente, y que les dan su sobadita y distribución y demás, y le pregunta todavía al mesero, o a la gente que proporcionaba los alimentos, oye, ¿qué carne es esta? De rata. De rata. Sí, pues claro. Casi, guac. De rata. Y le decimos, sí, ¿y por qué Estaba buena, ¿no? Está rica, ¿no? Dijiste que era, pero ¿cómo de rata? Es que tú tienes aquí en el Coco registradas nuestras ratas de alcantarilla. Pues sí. Que hay 2 tipos de ratas, pero después hablaremos. Es más, hasta 3 y hasta las de 4 patas, etcétera. Y hay más, etcétera. sí. ¿Por qué? Porque al tenerlo aquí integrado, pensó que era rata de alcantarilla. Pero antes de que le hicieran ese comentario, ella estaba consumiendo esa carne. Mejor hamburguesa. La mejor hamburguesa que había probado en su vida. Es exactamente lo mismo. Si no hay un patrón educativo de por medio y de sensibilización en forma gradual y a tolerancia, otra cosa hubiera sido. Y yo la verdad me acuso de eso porque sí soy como de, ay, guácala, ¿cómo es eso? No. Y una vez así, ¿quieres tacos de tripa? Y yo, ¿cómo? No, ¿cómo tacos de tripa? Ándale, bien doradita, no sé qué. Sí, claro. Pues que pruebo el taco de tripa y me encantó. Claro, hay delgada y gruesa. No, bien fritita. Y con eso sí, chilito de árbol bien fritita. o con habanero. Ay, creo que lo probé con chilito de árbol, pero me encantó. Es la típica. Si les parece, leemos algunos comentarios, preguntas, Bien. porque ya estamos sobre Voy a tener que volver a venir. Ay.
pero con galletitas. Pero claro, de Con las que yo hago. Coste, ¿eh? Pregúntenlas ahí, si no son buenas. Ándale, ¿Qué sale. te parece si las leo ¿Eh? todas? Sale, vienen. Dice, doctores, en particular yo no estoy convencido de los alimentos dietéticos, entre comillas. De hecho, no creo en ellos. Así que sigo consumiendo de manera responsable y consciente de Qué todo. bueno. ¿Esto? Nada con exceso, todo con medida. Me quedo con la idea de creer en buenos hábitos de manera integral para cuidar la salud. Bien. Sé que se puede, dice Alma Viña. Mis felicitaciones, Alma. Yo creo que Alma, gracias. ese es el meollo Del y asunto. esto es a lo que queremos La llegar, clave. obviamente. Doctores, ¿qué tan bueno o malo son los alimentos capeados o los que venden precocidos? Saludos y felicidades a la mesa, dice Cristina. Pues yo creo que para tenerlos de reserva siempre aplica tener ahí como todos tenemos un arroz instantáneo en la casa o precocido, ¿no? Pues sí. Pero cuando podemos hacernos el tiempo de cocinar, siempre va a ser lo mejor porque van a ser ingredientes más naturales y sin tanto ultraprocesado, que es lo que luego nos da en la torre. Exacto. La metformina, ¿para qué sirve? La he escuchado que sirve para bajar de peso. Es así, gracias y felicidades a la mesa, dice Patricia. Pues realmente la utilizan muchos médicos, sí, para el control de peso, pero es un error. Porque Claro. volvemos a lo mismo, te bajan los niveles de glucosa en sangre y luego te avientan una dieta cetogénica que te quitan los carbohidratos y te puede dar hipoglucemias, dolores de cabeza y demás. Lo mejor es... Y no nada más eso, puede dar diarrea Sí. y esa misma diarrea puede hacer que no se absorba la B12 y también puede crear Deshidratación. una deshidratación y hipovitaminosis. Todo debe de ser prescrito por un médico Claro. y tener una justificación. Justo, ¿y saber para qué? Claro. Oiga, doctor, me quiero inyectar, así tuve un paciente, me quiero inyectar Ozempic. ¿Para? Pues sí, No, pues claro. porque quiero bajar. Es que a mi hermano se la mandaron y bajó mucho de peso. Yo, pero eso es tu hermano. Ah, pero es que mi hermano tiene diabetes. Y yo, tú no. Claro. O Claro. sea, es como a ver, yo no te puedo prescribir, pero tanto quieres, te canaliza un médico y ese médico decide, te da las letras pequeñas, grandes, todo, te manda a laboratorios y decide qué dosis, a qué hora, cuándo te Claro. inyectas y demás. O sea, ¿Y por cuánto tiempo? claro. Bueno, De acuerdo. ¿qué es mejor, los jugos de fruta natural o los que venden bajo en calorías? Dice Paola. No, de fruta natural, Claro. sin duda. Doctores, ¿a partir de qué edad los niños pueden comer dulces o jugos? Lo menciono porque por lo del exceso de calorías. Gracias, felicidades, dice Cristina. Pues como realmente una edad, sería como de edad preescolar, un poquito escolar más bien, ¿no? Ya que pasáramos la lactación y todo ese rollo. Pero también ser consciente de qué le voy a ofrecer al niño. Porque va a llegar un momento en el que en el kinder van a empezar a intercambiar que el lunch, que a mi amigo sí le dan Nutella, que aquí no, y entonces ya se hace todo un show. Mejor fomentar los hábitos de buena alimentación para que tu niño pueda consumir a lo mejor una vez a la semana, 2 veces a la semana algún dulce, algún postre sin que caiga en de no comas, ¿no? Claro. Porque luego también los niños crecen con ese patrón y terminan hartos de un plan de alimentación o luego podemos estar generando niños obesos con Así obesidad es. y sobrepeso. Acabas de tocar un punto muy importante y por obvio del tiempo casi sería motivo de una nueva invitación. Ay, no, pues gracias, ya lo Porque escucharon. cuántas veces Y en con la galletas. Y variedad... con galletas, no con panqué. En la variedad está el gusto. ¿Cuántas veces hasta nosotros, recordando nuestras etapas infantiles, llevábamos X o Z lunch que podía ser una torta de huevo, una torta de cajeta, de miel, otros compañeros que eran oriundos de Michoacán, de crema, requesón y lo que tú quieras, o mantequilla con azuquitar, y de día a día decía uno, yo ya estoy hasta la madre de mi guest. Te cambio la mitad de tu Claro. torta por mi torta de esto y el otro, y lo que nosotros pensábamos o nuestros padres que consumíamos a la hora del recreo, no era así, O lo vendíamos. o lo vendíamos. Digo que yo siempre he sido... Un voladito, exacto, tus tortas exacto. contra mis taquitos. Fíjate que no es mala idea. Claro, ¿Sabe? Claro. porque son los aspectos coloquiales de la vida diaria. Y Trabajar sobre ejemplos de la vida Exacto. diaria. Y sí pasa. Yo tengo en mi Claro. consulta niños que de repente es como de, oye, pero has seguido tu plan de alimentación y rascándole. Es que mi amigo tal
lleva este lunch y entonces me comparte, o sea, ¿qué pasa? Que el niño llega y, oye mamá, a Dan le encanta lo que me mandas de lunch, entonces la mamá igual y te manda doble, ¿no? Y entonces ya compartes, te comes lo tuyo más lo suyo, o llega la lonchera igual, y dices, oye, mi niño no está comiendo. La alimentación puede ser motivo de bullying. Y voy a citar un ejemplo. No voy a decir el colegio porque era para mujeres nada más. Y a X o Z compañera, cuando hablábamos de estas cosas a nivel coloquial, me decían, yo casi no tenía amigas de niña. Y le preguntábamos, ¿por qué? ¿Tu lonchera? Porque en lo que pasaba el camión escolar, mi mamá siempre me daba un huevito cocido. Híjole, olía. Y entonces cuando llegaba a la escuela, pues hacía digestión y pum, pum, papas. Y entonces, lógicamente, a mi alrededor no se sentaban mis compañeras. Claro. Y lo que parece que sea broma o coloquial No. era cierto, porque no es lo mismo el huevito con un poco de salecita y hacer la digestión con agua o algún líquido, a nada más probarlo. Y que me decía, había veces que me decía la maestra, fulanita de tal, ¿por qué no habla usted? Es que todavía traigo aquí el huevo atorado. Y el huevo, el huevo es un excelente ejemplo. Nosotros que llevamos huevos a la montaña literal cocidos, Claro. no me va a dejar aquí mentir nuestra señorita productora, pero es indigesto a más no poder. ¿Por qué? Porque la técnica culinaria simplemente se concentra y a todo el mundo le cae bien pesado el huevo. Yo no lo soporto. Es decir, ¿saben ¿El qué? huevo duro? Uy, a mí me Ingerí encanta. 2 huevos Pero no lo cocidos puedo comer. antes de venir al Y luego, programa. si lo echo a nadar Se en van una a algún sopita de lado. hongos, voy a decir, exacto. Dan, no comas huevo cocido antes de venir. Pero sí, o el olor, y sí, de repente levantas el topper y, híjole, mi sándwich lleno de servilleta. Luego Claro. mi mamá, híjole, ay, perdón, mami, pero sí lo vendía. Por Ay, eso, si se dan ¿qué cuenta, te lo parece? científico no está peleado con lo Claro. anecdótico. ¿Qué te parece si pasamos las Sale. últimas? Porque ya estamos sobre tiempo. Doctores, Así. ¿qué es mejor, el pan normal o el pan integral? Felicidades, dice Integral. Patricia. Integral. Integral. Doctores, o sea que los productos light son igual de dañinos que los normales. Me encantan escucharlos. Felicidades, dice Genaro. yo creo que no podemos generalizar, Por pero supuesto. siempre la cosa más natural que podamos elegir va a ser lo mejor para nuestra salud. Muy Claro. bien. O sea, en lugar de un jugo de Tetra Pak o lo que sea bajo en calorías, uno de fruta natural. O comernos la fruta. Claro. Doctor, me gusta el pozole, chiles en nogada, pizzas. Pipi. Perdón, no me gusta el pozole, Ah, chiles en nogada, pizzas, ni Sí. nada de eso. ¿Es normal? Dice Sí. Gladys. claro. No, dice Glory Morales. Ajá, Claro que es normal. claro. Sí, ¿no? Si no te gusta, está A bien. mí no me gusta Ah, el caviar. No le gusta el huevo cocido. No, el huevo cocido no lo soporto. Yo he No, pues, visto sí. que los niños les mandan gancitos de lunch. Creo que no sabemos comer y a veces los papás son flojos. Porfa, más programas como el de ustedes para que la gente conozca y sepa comer y lo que hace la comida en el cuerpo. Felicidades, dice María Eugenia. Pues gracias, María Eugenia. Gracias, Maru. Yo creo que pues algo para cerrar porque Marinela tomó cartas en el asunto, ¿eh? Ah, pues. Si recuerdan exactamente a cuando era uno niño y que existía el pipiolo, que era la contraparte del gansito, era la ración más larga, tenía más peso. Actualmente el gansito se ha visto reducido en tamaño y en contenido. Claro, pero ahí te va el gansito, Claro. más el Yakult, más el Danonino, más la lechita. Más el huevo Pero cocido. chiquito, más el adiós. huevo cocido. No, pues mejor No, sí y la quédate con el cantidad- huevo. y la Claro. cantidad de azúcar que Sí, tiene. Claro. exacto. Por eso Bueno, se ha pues- limitado. Gracias. Quedó todavía. Muchísimas cosas en el tintero. Y como siempre, pues nuestro agradecimiento aquí a la licenciada Daniela Thomas. Y le damos su reconocimiento por haber participado el día de hoy en nuestro programa, que estuvo padrísimo. Claro. Y no se tocó Gracias. alimentación y deporte, No, que y ese es otro te digo, temazo. todavía faltan muchísimas cosas. yo, la más quedó feliz. Bien. mucho, porque además todavía faltan muchísimas cosas como En el embarazo, en todo. no, Claro. deja en el embarazo, en todo.
Y en octubre, mes del cáncer, de la disautonomía. ¿Cuántas también. veces no nos vamos a Face y en Face sale dietas para bajar de peso? 7 minutos diarios para bajar la glucosa con un algo que les tienes que comprar a ellos. Bueno, miles de cosas que, bueno, pues ya platicaremos. Dieta del sol, la luna, El kiwi. Las la de estrellas, la del Chalco, kiwi. La del de kiwi. Coma todo La del menos kiwi. kiwi. Menos kiwi. Claro. Y bueno, pues Ahí están los datos. Qué bueno que vinieron. los y que nos datos, escucharon. los datos de Dan están pasando, pero de todos modos, si los quieres decir antes de finalizar Sí. el programa. Estoy en todas las redes sociales como nutrióloga-Dan Thomas con TH. Ahí me pueden encontrar. Thomas. Y bueno, pues nada más me resta desearles que sigan pasando un buen día y un mejor fin de semana. Como Saludos. todo, reflexionemos. Así es. Gracias. Somos un país y nación, no somos pueblo.